Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, el grupo conformado por la alumna Cristina Reategacio, la alumna Diana Poma Castillo y los alumnos John Palau Larcón, Miguel García Blasquez y quien les habla Ignacio Gutiérrez Blasquez, vamos a presentar el proyecto social de accesibilidad urbanística para personas con discapacidad visual en el distrito de Jesús María. Tenemos como contenido para esta exposición los siguientes puntos. El problema público. Las definiciones básicas que nos ayudarán a entender mejor algunos puntos importantes sobre este proyecto social, la situación actual en la que están viviendo las personas con discapacidad y discapacidad visual en general, y el análisis contextual, y por último, los análisis de los actores, que serán las personas encargadas en desarrollar este proyecto social. Como problema público tenemos el siguiente. Sabemos muy bien que nuestro entorno y nuestra urbanística eh, distrital, en el caso de Jesús María, es comúnmente hecha para personas sin discapacidades, dado que no existen ningún tipo de apoyo, ni herramientas, ni mecanismos que ayuden a las personas con discapacidad, tanto visual como en general, a poder desarrollarse comúnmente y de manera autónoma en su día a día. No existen facilidades para ese tipo de personas en el distrito de Jesús María. Las zonas urbanísticas, que vemos calles, avenidas, intersecciones, jirones, no tienen eh, en su urbanística mecanismos o herramientas que ayuden y permitan a las personas con discapacidad visual a poder desarrollarse tranquilamente en su día a día, ni poder cruzar calles tranquilamente, ni a valerse por sí mismos. Eso genera un problema público que la municipalidad del Distrito de Jesús María debe resolver, porque está entre sus deberes como municipio poder acortar brechas sociales al estar dentro de uno de los tres niveles de gobierno, que en este caso sería el local. Tenemos, y por derecho constitucional, todas las personas tienen que tener las mismas, pueden tener las mismas condiciones y el Estado debe ser el ente que ayude a estas personas a otorgarle las mismas condiciones. El Estado debe crear mecanismos para que si casos existan brechas sociales, las personas puedan tener las mismas condiciones. El Estado debe proveer las herramientas y los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan las mismas condiciones de vida. Y si es en un acceso urbanístico, de seguridad vial, etcétera, el Estado es el ente encargado de poder realizar los mecanismos suficientes y herramientas a fin de acortar esta brecha social. Todas las personas tienen que tener una igualdad de condiciones en su día a día. Y eso no es ajeno a las personas con discapacidad visual ni ningún tipo de discapacidad. Todas tienen que tener el derecho a valerse por sí mismas, poder desenvolverse de manera autónoma día a día y, como dije anteriormente, tener una igualdad de condiciones con las demás personas que no padezcan ningún tipo de discapacidad, tanto visual como motora, etc. Para entender un poco más el proyecto social, tenemos que entender algunos conceptos que nos ayudarán a definir con más precisión qué es una discapacidad visual y qué es algunas de las herramientas de ayuda para estas personas. Primero tenemos que entender qué es la inclusión, porque parte de este proyecto es que la urbanística vial del Distrito de Jesús María sea inclusiva para las personas que en verdad lo necesitan. No todas las personas nacemos con las mismas condiciones. Algunas tenemos discapacidades y el Estado, como dije anteriormente, tiene el deber de poder ayudar a dichas personas a desenvolverse comúnmente. Entonces, empezando con la inclusión. La inclusión es una actitud, una tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad sin distinción alguna, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella, y beneficiarse en ese proceso claramente. Entonces, el Estado, en este caso la Municipalidad de Jesús María, tiene que ser inclusivo con estas personas que tienen discapacidad. Debe crear mecanismos, debe crear soluciones a poder
generar que estas personas con discapacidad puedan desenvolverse comúnmente como si fuera una persona sin ninguna discapacidad. ¿Que van a tener sus limitaciones? Claro que sí. Y esas limitaciones son médicas. Pero sin embargo, el Estado, ya sea en sus tres niveles de gobierno, de central, regional o municipal, tiene el deber de generar los mecanismos suficientes para que las personas puedan tener las mismas condiciones. Eso es la inclusión. El derecho a la accesibilidad. Según la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, toda persona con discapacidad tiene el derecho a poder acceder a las mismas condiciones que las demás personas en cualquier entorno físico que requiera, para poder así verse de manera autónoma y valiéndose por sí mismo. Sabemos muy bien que el Estado no puede paliar todas las discapacidades que las personas pueden tener, pero sí pueden hacer que las personas realicen o se sientan integradas dentro de una sociedad. Y la accesibilidad es un pilar fundamental. Si el Estado, a través de sus gobiernos locales, regionales o gobierno central, permite a las personas y les otorga mecanismos suficientes para poder compenetrarse y unirse a una sociedad en donde no todos tienen discapacidad, van a sentirse mejor. Entonces, como con este derecho, que es el derecho a la accesibilidad, el Estado tiene que brindarle los mecanismos suficientes a todas las personas con discapacidad para que éstas puedan valerse por sí mismas sin ayuda de nadie. Pero, ¿qué es una discapacidad visual? Porque vamos a definir en este proyecto la discapacidad visual y vamos a tratar de que ésta se vea mermada a través de mecanismos que puedan brindar la Municipalidad de Jesús María a fin de que éstas puedan tener una vida tranquila, segura y valiéndose por sí mismos. Una discapacidad visual. La discapacidad visual es una alteración total o parcial de la vista de una persona, lo que impide poder desarrollarse de forma natural e interactuar con la sociedad. Es claro que una persona con discapacidad total o parcial va a tener distorsionada su realidad con la sociedad, dado que no puede ver a las personas con las que interactúa, no puede ver el entorno que lo rodea, etc. Entonces, tiene más sentido, las personas tienen cuatro sentidos más que los ayudan a poder desarrollarse de una manera un poco mermada, pero aún a poder desarrollarse. Entonces, el Estado debe prevalecer y ayudar a que estas personas con discapacidad puedan seguir su vida comúnmente. Y entre seguir su vida comúnmente está un acceso urbanístico correcto hacia ella, que tocaremos a continuación con las veredas podotáctiles y los semáforos para invidentes. Las veredas podotáctiles son baldosas con relieve que permiten a las personas con discapacidad visual la identificación de un piso donde caminar. Las veredas podotáctiles suelen estar creadas en las esquinas de intersecciones, los cruces peatonales donde existen semáforos, para que una persona con discapacidad visual pueda saber en qué lugar se encuentra. Si es que se encuentra en una esquina y saber, eh, ya sea de manera tocando eh, el piso con sus pies o con el bastón que las acompaña diariamente, a saber en dónde está. Estas veredas portátiles permiten a las personas saber que están en una esquina donde hay un cruce peatonal y que deben tomar precauciones suficientes para poder cruzar. Los semáforos para invidentes son un sistema que ayuda a personas con discapacidad visual parcial o total a poder cruzar la calle con seguridad. Estos semáforos inteligentes emiten un sonido que no es dañino al oído de la persona humana, ni tampoco es muy fuerte, es perceptible tranquilamente por el oído, y permite a las personas con discapacidad visual saber, al escuchar este sonido que emiten, que pueden cruzar la calle. Al poder tener estos semáforos inteligentes para invidentes, se genera que las personas con discapacidad visual tengan una seguridad en su vida de poder cruzar en el momento adecuado y no temer por su vida, dado que pueden ser atropellados por un carro, por una combi, por un camión, etc. Entonces, estos dos mecanismos, o estas dos herramientas, mejor dicho, tanto las veredas podotáctiles como los semáforos inteligentes para invidentes,
son una ayuda, un alivio a su día a día, y el Estado debe ayudarlos con ello. La situación actual. En la actualidad se observa la ausencia de preocupación por la entidad municipal del distrito en promover una inclusión de estas personas con discapacidad. Es clara la evidencia de veredas táctiles por las calles del distrito y también de semáforos inteligentes. Y sería bueno que se creasen veredas táctiles, semáforos inteligentes, y se colocara en la gran parte del distrito de Jesús María para así permitir una verdadera inclusión de las personas con discapacidad visual, dado que otorgan claramente una eficacia y una facilidad a estas personas al poder cruzar la calle de manera segura y tranquila. La accesibilidad implica una correcta implementación de estas herramientas y se debe otorgar al público con discapacidad para un desarrollo autónomo y desenvolvimiento social adecuado. El no ponerlos o el no generar estos mecanismos y estas herramientas de ayuda, se genera aún más grande una brecha social que actualmente existe, porque seguimos aislando a cierta comunidad que tiene discapacidad visual y eso no es posible. El Estado como ente no puede dejar de lado a una comunidad que no es pequeña y que tiene el derecho de que el Estado les otorgue estas herramientas y estos mecanismos para poder desarrollar su vida comúnmente. La Municipalidad de Jesús María no ha desarrollado claramente plan alguno para estos vacíos urbanísticos que no vienen de hoy día, vienen de hace muchos años y que dejan debilitado el tránsito del público con discapacidad visual en un distrito en donde que es, mejor dicho, punto clave para el sistema vial de todo Lima, pues Jesús María, al ser un distrito céntrico, conecta muchos distritos de la ciudad y no tener veredas podotáctiles ni semáforos inteligentes genera un caos vial y una brecha social mucho más grande de la que ya existe con las personas con discapacidad visual y otras discapacidades que también se presentan. En el análisis contextual, en el año 2019, el INEI sacó un informe respecto a la población total del año 2017, en el cual se contaban con 29 millones y un poco más de peruanos en el territorio nacional, y, y resultó que el 10% de la población tenía algún tipo de discapacidad. Si hablamos en matemática simple del 10, un poco más del 10% de la población, podemos decir que por lo menos 2,9 millones de ciudadanos tenían algún tipo de discapacidad. En lo que respecta a la accesibilidad en los espacios físicos, del total de las personas con discapacidad en el país, el 22,8% de las personas indican que es difícil trasladarse de su vivienda, simplemente de su vivienda, dado que su discapacidad y la urbanística ciudadana de, del, tanto de Lima, de otras regiones, y específicamente también de Jesús María, no les permitían. El 18,3 y el 13,2 señalan tener dificultades para movilizarse en su centro de estudio y de trabajo. Esto claramente indica que personas con discapacidad no pueden trasladarse comúnmente en un espacio tan caótico como es Lima y como también lo es el distrito de Jesús María, al ser un distrito céntrico que conecta diversos distritos de la capital. Por otro lado, con relación a la accesibilidad de los espacios públicos, las personas con discapacidad tienen problemas para el ingreso o desplazamiento en establecimientos de salud, paraderos, mercados y centros de rehabilitación. El 23% de esas personas tienen problemas con los paraderos. Los paraderos son el punto más clave de este problema, porque son los lugares donde se centran más personas, en donde el caos vehicular es más grande, en donde tanto carros particulares, carros de transporte público se centran y se congestionan. Y en muchos casos sabemos que la seguridad vial en la municipalidad de Lima y específicamente en el distrito de Jesús María no es muy buena. Perú es de los peores países para poder movilizarse vialmente. Y esto sigue generando una brecha social mucho más grande. Lo que solicitamos o lo que queremos con este proyecto social es que al implementarse estas veredas podotáctiles, estos semáforos inteligentes van a paliar una brecha social
que viene de muchos años atrás y que las autoridades no están haciendo caso omiso al mismo. Es momento de poder actuar, de crear espacios suficientes para personas con discapacidad visual y para otras personas con discapacidad. Estamos en un 2022 en donde las comunidades se siguen peleando y tenemos que crear espacios suficientes para cada una de ellas. La implementación de semáforos inteligentes y veredas táctiles para las personas con discapacidad va a permitir una inclusión en la sociedad peruana, una inclusión en la sociedad limeña y en diferentes partes del país, y también específicamente en este caso en el Distrito Jesús María. Se tienen que crear estos tipos de herramientas y estos tipos de mecanismos para poder ayudar a ciertas personas con discapacidad, específicamente en este caso las personas con discapacidad visual. Por último, tenemos el análisis de los actores. Sabemos que un proyecto social, ya sea realizado en los tres niveles, en cualquier nivel del Estado, sea gobierno central, gobierno regional o gobierno local, tienen que tener actores que lo desarrollen. En este caso, específicamente, va a ser la Municipalidad de Jesús María, pero la Municipalidad de Jesús María tiene diversas gerencias, y entre esas tres son las más importantes para nosotros y que debían actuar interconectadas para la creación de estos semáforos inteligentes y veredas táctiles para la accesibilidad urbanística de las personas con discapacidad en el distrito de Jesús María. Primero tenemos a la Gerencia de Desarrollo Urbano, que es la encargada de gestionar actividades relacionadas con el desarrollo urbano y los espacios públicos del distrito de Jesús María, siendo un proyecto social que involucra el uso de semáforos inteligentes y veredas táctiles. El ornato forma parte del ornato público, se identifica a esta gerencia como la adecuada a fin de poder llevar a cabo el planteamiento y desarrollo del proyecto. Tenemos, por otro lado, la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Humano. Esta gerencia tiene como objetivo brindar a los ciudadanos de Jesús María una mejor calidad de vida a través de diferentes programas que existen. Este proyecto está relacionado con la inclusión de personas con discapacidad visual parcial o total. Por medio de la accesibilidad urbanística se incluye dentro de la capacidad para poder ser actor del mismo proyecto y tener gestión en el mismo. Por último, y no menos importante, realmente creemos que es la oficina más importante en este tipo de proyectos, dado que tienen un contacto muy cercano con las personas con discapacidad de todo tipo, y específicamente en este caso con discapacidad visual, está la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. Esta oficina pretende proteger y llegar a la inclusión de las personas con discapacidad visual, que participen en los acontecimientos diarios, sociales, promoviendo el desarrollo eh, de sus facultades físicas y mentales, contribuyendo al ejercicio de sus capacidades para mejorar su vida y trabajar en la eliminación de todo tipo de barreras sociales que puedan crear. Estas dos gerencias y esta oficina de atención a las personas con discapacidad son los dos actores más importantes en este proyecto social, dado que al poder unir fuerzas se puede generar un verdadero cambio y una verdadera accesibilidad para personas con discapacidad en el Distrito Jesús María. Sabemos, creemos en este grupo, que todas las personas somos iguales y tenemos las mismas condiciones. Físicamente probablemente no, pero tenemos las mismas condiciones y el Estado debe crear los mecanismos y herramientas suficientes para poder vivir tranquilos y poder desarrollarnos en comunidad y en sociedad sin ningún tipo de problemas. Es momento de realmente realizar este proyecto social y permitirles a las personas con discapacidad visual tener una vida más segura, más tranquila y en favor de ellos. Esperemos que podamos desarrollar un buen proyecto a lo largo de todo el ciclo académico y quizás poder presentarlo a la Municipalidad de Jesús María. Gracias por escucharme.